905-222-0000 y todas las plataformas para que hagan sus consultas. Adelante. Hola Febe, ¿qué tal? ¿Todo bien? Excelente. Qué dicha. Déjeme saludar a don Álvaro Retana, gerente general de GTI, que nos acompaña esta tarde. Don Álvaro, ¿cómo le va? Muy buena tarde. Muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes. Muchas gracias, don Álvaro, por estar con nosotros. Y como Febe decía, tenemos habilitado el 905-222-0000, 905-222-0000 para que hagan sus llamadas. También pueden hacernos sus consultas a través de WhatsApp 89-935-935 y lo pueden también hacer a través del Facebook Live de Noticias Monumental, donde estamos transmitiendo en vivo. Como arranco toda la semana, don Álvaro, ¿cuál es el tema esta semana? ¿Qué nos tiene pendientes en temas de facturación y temas fiscales? Bueno, una muy buena noticia, ya está bien el sistema de Hacienda para presentación de la declaración de la renta y es que falta un mes y una semana, entonces ya el impulso para presentar declaraciones es muy intenso y las consultas también, pero la buena noticia es que está bien el sistema. Y a tener cuidado, eso sí, porque hay una diferencia a tener en cuenta en la presentación. Las empresas que se crearon el año pasado, a partir de julio a diciembre, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, hacen la declaración solamente por 12 meses. Todo el resto de empresas, las que ya vienen desde antes de ese periodo, acuérdense que son 15 meses, un periodo especial para la declaración. Don Álvaro, la recomendación que usted nos brindó la semana pasada a todas las personas que tenían que presentar renta era esperarse a que se corrigiera el tema de Hacienda. Ya entonces, con toda confianza, se pueden empezar a presentar las declaraciones. Ahora sí, en este momento no está dando ninguno de los errores que presentaba, todo está arreglado y listos para recibir las declaraciones. Hablemos de las declaraciones sobre la renta. ¿Quiénes utilizan la prorrata a la hora de hacer sus declaraciones? La prorrata, básicamente nosotros tenemos un cuestionario con 15 preguntas, 18 preguntas que dice quiénes van a usar prorrata, pero imagínense que si alguien solo usa una tasa de impuesto al valor agregado, es decir, si todas sus facturas son al 13% de IVA, si no hace ninguna exoneración, entonces esos son los que no tendrían que presentar prorrata. Cualquier otro casi que sí, es decir, si uno hace facturas al 13, pero resulta que hace un alquiler y el alquiler es de menos de 1.5 salarios base y lo exonera porque no paga impuesto, tiene que usar la prorrata. Es decir, cuando hay más de una tasa de IVA, hay que usar prorrata. Ok, cuando existe alguna exoneración, es decir, cuando usamos exoneración y el IVA, por ejemplo, entonces hay que utilizarla. Sí. Y básicamente es porque uno por lo general no puede determinar exactamente cuántos de los recursos en la empresa se usaron para producir aquellos bienes que se vendieron con la tasa del 13% y cuánto de los recursos de la empresa se usó para otros bienes. Y es que hay bienes como los costos administrativos que son cargos que aplican a toda la generación. Don Álvaro, aquí entró una consulta de la usuaria del 2801 que dice quiénes están obligados y cuándo a presentar la D151. La D151 básicamente, empecemos por quienes no. Todos los que usan factura electrónica quedaron exentos de tener que presentar la D151. La D151, para recordar, es la declaración anual donde uno hace un resumen de quiénes son sus clientes y sus proveedores. Entonces, por ejemplo, todos aquellos que no están soportados con factura electrónica al 100%, sí tienen que presentarla. Aquí le pregunta Roberto Araya, don Álvaro, entonces la prorrata sí tiene que ver con el impuesto sobre la renta. Tiene que ver más bien con el impuesto de ventas y eso sí afecta la forma de cálculo de toda la contabilidad durante el año. Y por supuesto no es lo mismo el resultado de aplicar prorrata o no aplicar prorrata. El resultado al final va a ser diferente. Entonces bien podría afectar otros indicadores como es el de renta. No en todos los casos, pero sí podría afectarlo. Don Álvaro, ¿qué se puede aplicar, digamos, si a través del año
tuvimos un sobrante, por ejemplo, en las presentaciones de IVA, es decir, que recogimos más, que pagamos más IVA, perdón, que el que recogimos, por ejemplo, y tuvimos algún saldo a favor a lo largo del año en IVA, en las declaraciones del valor agregado, ¿se puede aplicar en el pago de renta? No, son dos impuestos totalmente diferentes y las leyes son totalmente diferentes. Más bien lo que por lo general se aplica es los adelantos de renta. Cuando los adelantos de renta son más que la renta que hay que pagar, entonces uno podría pedir una devolución de ese sobrante que le quedó de los adelantos al pago final. De hecho, siempre hay que hacer una conciliación y un cierre en el periodo. Pero eso no ocurre en el IVA, porque el IVA que se paga básicamente es por las facturas realizadas, y todas las facturas realizadas uno tiene que pagar el IVA, y a eso le puede restar el IVA que las compras, pero no se da el caso, sería muy extraño, que alguien compre más de lo que vende, porque la empresa estaría en quiebra entonces. Bueno, podría darse un mes, por ejemplo, que uno fondee el inventario, por ejemplo. Un mes sí, se aplica al mes siguiente la corrección. Le pregunta a don Alberto Zúñiga a través de WhatsApp, dice, yo tengo una casa que tuve que alquilar para no perderla. Con el alquiler más un pequeño monto adicional que tengo que agregar, pago la cuota mensual de la hipoteca. En este caso, ¿debo realizar facturas y qué debo presentar ante Hacienda? En un caso que no es necesariamente lucrativo, sino es de sobrevivencia porque con eso paga el préstamo de la casa. Vean, esto... la respuesta es bastante triste para los alquileres. Es decir, yo no pongo las leyes, pusieron las leyes sobre los alquileres. Y aunque usted lo alquila para no perder la casa y para sobrevivir, lo que dice la ley es que por los alquileres hay que pagar varios impuestos. Dependiendo del monto del alquiler, puede que se pague el impuesto de ventas o no. Si el alquiler es de menos de 650,000 colones, más o menos 1.5 salarios base, no tiene que cobrar IVA. Tiene que presentar factura electrónica todos los meses y tiene que pagar el impuesto por la ganancia sobre bienes de capital, que básicamente es un impuesto de un 15%. Entonces, sí obliga a la ley a que de ese dinero que usted se gana, el 15% tiene que cancelarlo como un impuesto que puso el Estado por la ganancia que uno tiene de alquilar. A ese 15% les puede descontar un 15% de costos sin ningún papeleo adicional cuando llena la declaración, pero son impuestos que debería estar pagando. Pregunta Luis Camacho, ¿cuándo declaran renta los del régimen especial agropecuario? Tienen diferentes periodos. Hay declaraciones del régimen especial que son cuatrimestrales, otras semestrales y otras anuales. La renta siempre se declara en base anual y el resto es declarado según el periodo que les toque. Preguntan a través de Facebook también, Fran Ramírez dice, no, la familia Ramírez Sánchez, perdón, ¿el impuesto a las sociedades son deducibles de renta? Por lo general los impuestos no son deducibles entre sí. Entonces, si no sería como un impuesto sobre otro impuesto, por lo general no se puede deducir un impuesto del otro. Es decir, por cada sociedad hay que pagar el impuesto, pero por ejemplo, si uno tiene una sociedad y tiene alquileres en esa sociedad y tiene propiedades, le toca pagar ambos impuestos. El impuesto que uno se ganó de renta sobre bienes de capital y además el impuesto a las sociedades. No, Álvaro, pero por ejemplo, si yo tengo una sociedad que alquila esas casas y hago el pago el pago del impuesto a las sociedades, yo lo puedo registrar como un gasto, ¿no? A la hora de presentar renta. No, son dos impuestos diferentes. Le toca pagar las dos cosas. El impuesto de bienes de capital, de bienes inmuebles, por un lado, y el impuesto a las sociedades por otro.
Dicen, yo tengo un monto a favor del IVA de 450,000, ¿eso me perjudica o me favorece? Bueno, le está perjudicando porque no lo pudo aplicar. Entonces, el IVA, ahí hay un problema porque tiene un periodo máximo de aplicación. Si no lo puede utilizar en un plazo máximo de 3 años, simplemente hay que borrarlo, no lo va a poder aplicar. Álvaro Agüero dice, el régimen simplificado tiene que presentar la declaración informativa D151. Sí tiene que presentar la D151, el régimen simplificado. Pregunta el 9064 en WhatsApp. Todas mis facturas fueron al 2% al ser educación. ¿Debo hacer la prorrata? No sería necesario porque solo usó una tasa de impuesto durante todo el periodo. Entonces, si todo fue al 2%, ya ahí no es necesario hacer la prorrata. Pregunta el 3683. Saludos. En una venta de una casa, ¿tengo que pagar algún impuesto por ganancia de capital? En las ventas de casas, ese tipo de impuestos se paga, pero no se declara en tributación, sino es el mismo abogado, porque es otra ley la que está ahí, el que va a cobrar los impuestos. Y sí hay impuestos por ganancia sobre bienes de capital. Por eso había una posibilidad de que en la primera venta se haga un ajuste, y hay 2 formas de calcular ese impuesto de ganancias de bienes de capital. Habría que recurrir a la ley para que encuentre la forma que más le conviene sobre cómo calcular ese impuesto de ganancia, porque solo se puede aplicar una vez en la primera venta que se haga la casa. Lito Araya dice, si vendo al 2%, ¿solo puedo aplicar el 2% de las otras tasas? Es correcto, si vende al 2%, y esta pregunta es bien interesante. Si pasa que uno hace solo al 2%, pero compra insumos al 13%, de ese 13 solo podría aplicar el 12, es decir, no se puede aplicar un impuesto más alto que la tasa que está usando uno para vender. Alejandro Bolaños dice, ¿el crédito fiscal del IVA se puede aplicar a 3 meses o a 3 años? Entiendo que son 3 años. Sin embargo, déjenme comprobarlo y lo ponemos en redes sociales en paralelo al programa. Por supuesto, aquí le están preguntando Dani Segnini, ¿qué se debe hacer para que el DUA sea un gasto deducible? Los pagos de los DUA, es decir, los gastos de importación, generalmente son deducibles siempre y cuando lo que está importando sea usado estrictamente para la producción del bien. El qué se debe hacer, si gusta, podríamos aconsejarlo directamente. En GTI tenemos creado un departamento contable para este tipo de asesorías, y con todo gusto le podríamos indicar, ya que ellos tienen ya toda la mecánica de cómo aplicar este tipo de gastos en la contabilidad. Y la última pregunta es de Marvin Valverde, que es muy interesante porque dice, nuestra pequeña empresa paga IVA del 13 casi a todos nuestros proveedores, es decir, compra el 13. En este caso pagamos más IVA que cobramos, ya que nos dedicamos al proceso de comercialización de café, y el IVA que cobramos nosotros es de 1%. Entonces siempre tenemos saldo a favor. Sí, pero solo puede aplicar el 1% entonces, don Álvaro. Es correcto, ese saldo a favor no le va a ayudar. Don Álvaro, le agradezco mucho que nos haya acompañado estos 15 minutos. Muchas gracias. Con mucho gusto, un placer. Que la pase muy bien. Igualmente, conversamos la otra semana. Son las 12:31. Despedimos así sección de una vez y la segunda emisión de Noticia Monumental. Y regresamos en unos minutos con el tema de las cooperativas.